Radio Incan, transmitiendo desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el Instituto y México, uniendo a la familia incansable del país. Hola, ¿qué tal, familia incansable? Bienvenidos a obviamente, su programa, el podcast Soy Incansable, por el podcast específicamente. En esta vez estamos hablando de unos temas importantes. Estamos hablando del INCAN en la cultura y el deporte. Es la modalidad de podcast que estamos trabajando hoy y estamos de manteles largos. Estamos con el maestro Antonio Gutiérrez Gómez, maestro catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde allí fue usted estudiante, por lo que leí en su biografía. Estudiante, especialista, maestro, catedrático, conferencista. Además de estar en la Universidad Autónoma del Estado de México, fue encargado de todos los archivos y todo lo que tiene que ver con la historia, tanto de la universidad como del Estado de México, en diferentes puestos, en diferentes lugares estratégicos, por lo cual obviamente estamos con alguien que sabe y conoce la historia del Estado de México, además de otras participaciones también que tiene que ver con la historia y su preparación en lo que es el ICEMIN, lo que era el ICEMIN, no sé si hoy se siga llamando todavía ICEMIN. En el IMSS también ha estado por ahí en algunos lados, ha sido conferencista, ha sido asesor, pues muchos son los papeles. Hoy el motivo que nos llama aquí con el maestro Antonio Gutiérrez Gómez es el libro, que es El impacto del movimiento armado en el Estado de México, 1910-1920, cortarnos la historia de lo que fue la Revolución Mexicana en ese periodo de tiempo, las batallas que se llevan a cabo en el Estado de México y la participación de la gente, de todos el movimiento armado, la gente, las autoridades, los gobernadores, los rectores, los estudiantes, todos. Una revisión histórica de los archivos que se encuentran bien resguardados en la Cámara de Diputados, entiendo, así lo entendí yo. Sí, doctor, gracias. Gracias por venir, No, perdóneme, al contrario, pues me emocioné. no una presentación muy elocuente, lo cual agradezco, pero pues el libro se basa básicamente en la información que guarda el Archivo Histórico del Estado de México, particularmente el ramo Revolución Mexicana. Así es. De tal manera que, pues bueno, todas las partes de novedades que en su momento establecían los jefes políticos, pues fue a través de lo cual yo documenté el libro que hoy vengo a presentar y que pues de entrada agradezco al Instituto Nacional de Cancerología y en particular a Gracias. Incansable que me Sí. abran las puertas de este espacio tan importante para platicar con ustedes y con el vasto auditorio que nos está escuchando y además pues felicitarlos por la extraordinaria labor que realizan para fortalecer la salud de los pacientes que acuden a este importante centro. Sí, don Antonio, nosotros, perdón, maestro, eh, nosotros nos dedicamos a ver, pues obviamente cáncer, temas selectos en cáncer, temas con pacientes en cáncer en relación a su recuperación, personajes icónicos a los que usted pertenece, pero también lo que el INCAN aporta a la cultura y el deporte, ya sea como el INCAN propiamente o con invitados con ustedes que nos vengan a contar la historia o la participación de la historia, en lo cual nosotros podíamos estar involucrados o mínimamente como espectadores conocerlo más. Fue muy sabroso saborear, leer su biografía, buscar todos los artículos porque le he seguido desde que empezó a presentar el libro en esta nueva reedición, 2019. 2019, perdón, con motivo del 200 aniversario de la fundación, no sé si el Estado de México como entidad federativa, Es correcto. y ya había estado este libro en 1997, fue su primera edición. Así es. Sí, bueno, y hago un paréntesis. En ese momento tuve la fortuna de que, pues bueno, presentara el libro doña Guadalupe Rivera Marín, hija Así de es. Diego Rivera, en la ciudad de Toluca, y derivado, pues precisamente del interés de investigadores, de los lectores, fue que se volvió a reeditar en 2019. Sin embargo, a raíz de la pandemia, ustedes mejor que nadie lo saben, Sí. hay un antes y un después. Se mantuvo estático ahí y de tal manera que el año pasado fue que me dediqué a presentarlo y qué bien que me das la oportunidad de decirlo. Es una reedición que forma parte del Fondo Editorial del Estado de México, el cual fue editado por el Consejo Editorial de la Administración Pública del Estado de México y que es importante resaltar porque desarrollan una labor muy importante para poder abrir espacios para los escritores e investigadores del Estado de México.
Todas las presentaciones en las diferentes plataformas, usted busca al maestro Antonio Gutiérrez Gómez, se va a encontrar dónde lo estuvo presentando con todas las autoridades, pero sobre todo contando fragmentos de lo que fue su libro, las narrativas de muchos periodistas, Milenio, El Sol, en El País, en España, por lo que estuve revisando varios fragmentos. La verdad, algo que me dejó muy impactado y es un honor que esté aquí con nosotros. Y pues bueno, antes de recomendar que compren el libro, quisiera que nos contara un poquito cómo fue esa intuición. Vi muchas cosas, vi muchas anécdotas que me gustaría preguntarle si no los menciona, pero muy sabrosas. Sí, La claro. verdad, el recorrido histórico que usted se avienta desde los testimoniales con la gente que lo vivió, desde la revisión bibliográfica que tuvo en los archivos, así como de muchas otras aportaciones, hizo que conjuntara algo que no muchos de los que somos del estado, fuera del Estado de México, sabríamos. Y cuando hablamos de revolución, desafortunadamente o no, aprendimos pues lo principal, lo básico, lo que se nos decía en la preparación de la escuela, y tendría que ser uno más apasionado para meterse a los detalles de las batallas en los rincones, que fueron cruentas, fueron sangrientas por lo que vi, y la verdad, pues se decidió el destino del país en gran parte de esta lucha armada. El destino del país se decidió ahí, en el centro, en el Estado de México y en el sur del Estado de México específicamente. Efectivamente, pues realmente este libro nace, y debo de ser honesto, a raíz de que su servidor trabajaba en el Archivo Histórico del Estado de México. A mí me tocó clasificar, catalogar muchos documentos. Sin embargo, de manera muy especial es, si me lo permites, doctor, es como el amor que ustedes tienen a su profesión en la salud, que es muy importante. En este caso, el amor por los documentos históricos y en particular por el tema de la Revolución Mexicana fue lo que me motivó a mí a conocer de cerca qué acontecía en las poblaciones, en los ranchos, rancherías del Estado de México. Inicialmente yo quería hacer una narrativa sobre la vida cotidiana de los habitantes del Estado de México. Sin embargo, los documentos me empezaron a hablar, si me permites esa expresión, y ellos me guiaron para hablar sobre el impacto del movimiento armado. Es decir, qué sucedía a raíz de los enfrentamientos que se dieron en aquellos años, que debo de hacer un comentario particular. Fue muy diferente a lo que se vivió en el norte del país, las Ujú. grandes batallas. En el Estado de México más bien se vivió una guerra de guerrillas, es decir, los grupos armados atacaban y se escondían porque, pues bueno, no tenían las condiciones bélicas para enfrentar a los ejércitos bien constituidos de aquellos años, que era, pues digamos, el ejército federal. Entonces, de esa manera fue como surgió esa intención y luego se plasmó en un libro que fue precisamente el impacto del movimiento armado en el Estado de México 1910-1920. Y así fue como integré este texto que en un principio habla de los antecedentes, es decir, por qué surge, ¿no? No podemos olvidar que en 1910 el Estado de México contaba con 1 millón de habitantes. Hoy en día son más de 17 millones, ¿no? Sí, Entonces eso habla de las condiciones del crecimiento, pero bueno, en particular estaba constituido también por 16 distritos distritos. políticos, 116 municipios en aquel entonces. Hoy en día hay 125. Entonces toda esa geografía nos permitía conocer cómo se vivía la revolución en el Estado de México. Y bueno, las principales causas que comúnmente originaron el movimiento armado, pues bueno, fue los problemas que tenían los obreros, eran maltratados, no les pagaban salarios dignos, y lo mismo pasaba en el campo, en las haciendas. El Estado de México se caracterizaba por ser un lugar con muchas haciendas en la entidad. Entonces ahí los campesinos, que era la mayor cantidad de la población, pues sufrían maltrato y los explotaban a través de las tiendas de raya, de tal manera que esto fue originando ese malestar que se plasmó a través del Plan de San Luis en 1910, que promulgó el apóstol de la Revolución, don Francisco I. Madero. Entonces comenzamos esa parte del libro, y más adelante, pues bueno, ya empecé a narrar sobre cómo se vivió en el Estado de México durante la época maderista, luego zapatista
y luego constitucionalista. Y bueno, quisiera hacer una pausa para decir que incluso tuvimos la fortuna de que en 1912, a mediados de ese año, don Francisco I. Madero visitara la ciudad de Toluca, la cual, pues bueno, en dicha visita fue recibido por una gran cantidad de habitantes, no solo de la ciudad de Toluca, sino de todo el Estado de México, porque pues bueno, la mayoría de la población había cifrado en él la esperanza de que las cosas cambiaran, ¿no? Entonces, desafortunadamente ya después, pues viene la situación de que desgraciadamente don Francisco I. Madero no pudo cumplir de manera inmediata, pues bueno, las demandas de la población, que era la restitución de las tierras. Ajá. Y bueno, derivado de eso viene pues su asesinato por parte de Huerta. Huerta. Y ahí es donde, si tú me lo permites, me gustaría hacer un paréntesis para destacar la presencia de un gran personaje que ayudó a conformar las demandas de la población, y en este caso me refiero al doctor Gustavo Vaz Prada, quien fue gobernador del Estado de México. 2 veces, Así es, 2 entendí. veces, pero la primera vez fue el 15 de diciembre de 1914, a la edad de 20 años. El más joven. El más gobernador. joven, pero aquí destaca algo muy importante. Él era un estudiante de medicina que, pues bueno, estudiaba en la Ciudad de México, además becado porque era un Sí, sí, estudiante excelente, brillante. sí. Y entonces, al darse cuenta de lo que había pasado con Francisco I. Madero, por invitación del doctor Cuarón, que era su maestro, pues decide unirse al movimiento armado. Entonces, él me platicaba, tuve la oportunidad de entrevistarlo en el Hospital de Jesús en la Ciudad de México, Sí. y me decía que él, pues bueno, le dio mucho coraje que mataran no solo a Francisco I. Madero, sino las esperanzas de un pueblo que ahí habían cifrado en Francisco I. Madero. Y bueno, se fue con el doctor Cuarón a unirse al movimiento zapatista. Entonces, quisiera, si tú me lo permites, ya que Sí, sí, hacía sí. referencia a las anécdotas, dice que llegaron pues precisamente por esta zona de la Jusco. Te hablo del año de 1914, principios de 1914, y pues bueno, lo único que cenaron en esa ocasión fue tortillas tostadas con frijoles y un café calientito. Y dice que esa noche no pudo dormir, ¿no? Y al día siguiente, pues bueno, se encaminaron rumbo al estado de Morelos para ponerse a las órdenes del general Francisco B. Pacheco. Y aquí viene una anécdota de las que tú comentas. Dice que me platicaba que a él lo veían raro porque como era, incluso le decían el güero El Vaz, güero ¿no? Vaz. El güero Vaz, entonces todos lo veían así medio raro Es porque espía este vato. pues toda la gente que de su alrededor era moreno y él era blanquito, entonces dice, me veían con recelo, pero yo me adapté bien, mi carácter me ayudaba. Pero sucede que una noche lo fue a buscar el suegro del general Francisco B. Pacheco para que curara a su nieto. Entonces dice, no, yo me temblaban las piernas porque, pues yo qué voy a hacer, era apenas un estudiante de primer año de Sí. medicina y pues estaba en los inicios con conocimientos básicos. Y cuando llegué a la casa del general Francisco B. Pacheco, el niño se movía como un gusano y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y le hace, bueno, lo único que se me ocurrió fue darle un té Bicarbonato. sí, bicarbonato de sodio, pero también le agregó un té de hierbabuena. Sí. Entonces fue de la manera que se compuso el niño, solo echó unos pequeños gases, se durmió y le hace yo ahí, a partir de ese momento me convertí en un santo. Entonces ya todo el mundo le decía que era el doctor Vaz y además de eso, pues adoptó una postura que me parece muy importante. Se encargó de difundir la misión de la Revolución Mexicana en aquellos años, porque curiosamente él me platicaba que no todo el mundo sabía el porqué de la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, él se encargó no solo en el estado de Morelos, sino en el estado de Puebla, de Hidalgo, de Michoacán y el propio estado de México, obviamente, a llevar el mensaje de la Revolución Mexicana por las diferentes poblaciones. Y bueno, derivado de eso también en algún momento pues se entrevistó con Emiliano Zapata y me platicaba que el día que lo fue a visitar, le hace, pues yo iba con pantalón de manta, mi sombrero, y cuando me extendió la mano le hace,
te juro, José Antonio, que me temblaron las piernas de la emoción de ver a Emiliano Zapata, porque era un personaje, pues bueno, con mucha prestancia, con mucha personalidad, y bueno, también me gané la confianza de Emiliano Emiliano Zapata. Zapata, y fue así que pues seguí impulsando el movimiento armado, hasta que un día me dicen, oye, güero, vas, te buscan en la ciudad de Toluca, pero ¿para qué? Y bueno, dice que llegó a la estación del ferrocarril que se encuentra o se encontraba a la entrada de la ciudad de Toluca. Iba caminando por la calle principal, es la actual calle Hidalgo, y de repente dice, iba yo con mucho frío, mi zarape, los fríos típicos de Toluca, y con mis cananas que cruzaban mi espalda y mi carabina 30-30, cuando de repente me dicen, adiós, señor gobernador. Han de estar borrachos, ¿no? Y así se fue caminando por toda la calle principal hasta que llegó al portal y de repente le gritan, señor gobernador, felicidades, y lo cargan en hombros y lo llevaron a lo que era el Palacio de Gobierno y le dice al general Pacheco, pues, ¿qué sucede? Señor, usted acaba de ser designado por la Junta Zapatista como gobernador del Estado de México. Entonces, cargo que asumió de diciembre de 1914 a octubre de 1915, y pese a que era muy joven, pues tenía la sensibilidad y el humanismo de poder establecer contacto y con las necesidades de la población, de tal manera que quisiera destacar que distribuyó 1.325 lotes entre la población más necesitada, pero tenían dos características: ser honrados y no tener el vicio de la embriaguez. Entonces, bajo esas condiciones, se repartieron esos 1.325 lotes entre la población más necesitada. Aparte, pues hay que destacar que logró distribuir tierras, una de las causas más importantes por las que se luchó en la revolución. Y bueno, al principio los comerciantes quizás lo veían con cierto recelo, pero se ganó la confianza, ¿no? Porque, pues bueno, tú eres médico, doctor, y sabes que tienen la sensibilidad y el humanismo de Sí. ayudar a quienes más lo necesitan. Y él se dedicó a hacer esa labor con toda la población del Estado de México. Incluso también se imprimieron billetes con su nombre y su firma que circularon en todo el Estado de México. Y me platicaba que en High Life de la Ciudad de México se compraba con esos billetes sus zapatos que eran de origen francés, y le hacen, no, me sentía muy honrado de poder vestir de esa manera, y yo me acuerdo, hasta me enseñó los zapatos que llevaba en esa ocasión, muy bonitos. Entonces, pues realmente se ganó el aprecio y el afecto de toda la población del Estado de México. Lamentablemente nada más estuvo casi un año como gobernador del Estado de México porque llegaron las fuerzas constitucionalistas. Entonces él se retiró hacia el sur del Estado de México, y ahí el general Pablo González le ofreció que se uniera a las fuerzas constitucionalistas, pero como él ya había, pues digamos, alcanzado el fin de luchar contra Victoriano Huerta, Huerta. decidió retirarse. Entonces pues aceptó, pues digamos, la tregua con los constitucionalistas, y se retiró y regresó a estudiar medicina a la Ciudad de México, donde se graduó en el año de 1920 como médico. Entonces, Ujú. ahí, digamos, termina la primera parte, y pues bueno, ya más adelante vendría la otra aportación que él brindó a nivel nacional y estatal. Después fue gobernador de 1957 a 1963 en el Estado de México. Ay, sin duda, riquísimo, riquísima la historia como nos la contó Antonio, la verdad. Se saborea la historia, a mí siempre me ha gustado la historia, Qué bueno. muchísimo, porque es una narrativa, es mandarnos justamente a vivir esos momentos. Y esa parte, justamente 135 páginas de este sabor que le imprime en la escritura y en lo que narra, la verdad, muy sabroso. Y algo que tenemos que comprender, porque es, si bien una región del estado es nuestra historia, a final de cuentas es la historia de todos. Y pues se trata de una personalidad o de unas personalidades, porque no nada más fue el doctor Gustavo Asprada, hubo otros rectores, por ejemplo, la narrativa donde habla
sobre cómo se tuvo que incluir en este movimiento armado, aunque no lo quisieran, al ver la pobreza, al ver la miseria, al ver que me imaginé yo en la narrativa que pone, pues no va la gente a las aulas, los rectores se tienen que bajar a reclamar, decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con la gente? Entonces, como muchos rectores, gobernadores y rectores, pero sobre todo rectores empiezan a incluir, sobre todo la historia que tiene la Universidad Autónoma del Estado de México, que el historial de todos sus rectores, muchos de ellos participaron en este movimiento armado. ¿Fue obligado? ¿Fue la necesidad? ¿Cómo fue el? Efectivamente, digo, realmente te podrás imaginar, doctor, fue un movimiento que pues surgió de repente en términos de que nadie se lo imaginaba. Y bueno, esto pues convulsionó a toda la sociedad del Estado de México. Yo quisiera solo poner como ejemplo que a lo largo de estos 10 años de los cuales yo narro en mi libro, pues se tuvieron 20 gobernadores, entonces prácticamente duraron casi 6 meses, hubo quienes estaban por 15 días, entonces realmente eso, ¿qué generaba? Pues un vacío de Un vacío. poder, una inestabilidad económica, política y social, y obviamente educativa, porque pues muchos alumnos pues no acudían a clases por el temor de que hubiese algún enfrentamiento violento en las calles y bueno, había también, hay que reconocer, la ausencia más bien de algunos profesores que, pues bueno, por el temor, sobre todo en los municipios del Estado de México, no acudían a las aulas a dar clases por el temor de que hubiera algún enfrentamiento. Y pues bueno, también en los documentos se expresa que muchas de las escuelas fueron utilizadas como cuarteles, ¿no? Por los soldados, por los bandoleros. Que dicho sea de paso, hago un paréntesis para decir que ni todos los revolucionarios fueron a la revolución, ni todos los que participaron eran revolucionarios. ¿Esto qué significa? Que había también bandoleros. Entonces, se me pasó comentarte que en este libro también hay una parte muy importante que no quisiera dejar pasar por alto, que fue las voces de la revolución que yo denomino en mi libro, es decir, realicé cerca de 35 entrevistas, entre ellas las del doctor Gustavo Vaz Prada, y pues bueno, recorrí casi cerca de la mitad de los municipios entrevistando a personas que habían enfrentado el movimiento armado, y ellos me decían que si llegaban los maderistas, decían que eran maderistas, si llegaban los zapatistas, decían que eran zapatistas, si llegaban los constitucionalistas, pues decían que eran constitucionalistas. El problema era cuando llegaban los bandoleros, ¿no? Porque ahí arrasaban con todos de manera pareja, hubo incendio de poblaciones, generalmente, y bueno, ya que tú tocabas el tema de los archivos, muchos archivos municipales fueron Fueron quemados, como quemados. el caso de el del municipio de Tonatico, el pueblo de Ayotzingo en la parte oriente del Estado de México, prácticamente en 2 ocasiones fue quemado el pueblo y pues en consecuencia no solo el pueblo, sino también los Los archivos y las archivos. iglesias, ¿no? Que era algo tan sagrado, pues también agarraron parejo los bandoleros. Entonces, realmente eso habla del impacto del movimiento armado en el Estado de México. Entonces, la parte rica de este libro que hoy vengo a presentar y a compartir con ustedes y con el amplio auditorio de Incansable, pues refleja precisamente todas las vivencias, las experiencias, pero más allá de los héroes de bronce, hablo de la gente de carne y hueso, ¿no? ¿Qué pasaba en las poblaciones, en las haciendas? Quisiera, si me lo permites, Sí, sí, comentar sí, un sí, sí. caso que aconteció en una entrevista con Esteban Amontoya en el sur del Estado de México, en el municipio de Zacualpan, que yo denominé Zacualpan el Río Rojo. Ella me platicaba que pues realmente de forma permanente se veían asolados por bandoleros, uno de ellos llamado Pantaleón y que alguna ocasión, Ese pantaleón. pues en la casa donde ella trabajaba, llegó y pues Se orinaba se orinaba ahí en los vasos, en ¿no? los vasos y hacía que se tomaran los orines. Y me decía don Esteban, desde entonces yo odio la cerveza, ¿no? Entonces, aparte de que pues si les daba tiempo, pues, se escondían en los sótanos de las casas, porque muchos de los bandoleros pues violentaban a las mujeres, ¿no? Como los bandidos de Acamuchitlán, en donde de manera cruel hay un caso que encontré en los documentos, hacen cavar a unos habitantes de la región una fosa y luego
los empiezan a masacrar con machetes y los avientan a esa fosa y luego los terminan de matar a pedradas, ¿no? Entonces, eso es la parte cruel, digamos, de que nos muestran los documentos históricos que resguarda el Archivo Histórico del Estado de México y que es una fuente inagotable para poder seguir abordando todos estos temas, pero repito, la parte rica de este libro tiene que ver con las entrevistas porque son de viva voz, ¿no? Sí, sí, hay una narrativa también que hablas muy, muy buena, muy, muy cruel, la sentí muy cruel. La de Pantaleón fue, me sacó risa porque yo tengo 52 años, soy chavorruco, vengo de Zamora, Michoacán, bueno, somos paisanos, es de Sí. Morelia, soy de Zamora, pero Aunque aclaro, doctor, tengo ya toda mi vida acá viviendo no en el están. Estado de México, en Oye, Toluca, wow. ¿no? No, está bien, está bien, está bien, pero tus orígenes michoacanos. Así También es, digo claro. porque mucha Sí, gente no, por michoacana se supuesto, escucha, sí, ¿no? eso seguro. Sí, ¿no? Pero en nuestra pobreza ya en la época de los 80, 79, recuerdo yo, 79, 80, 81, Canal de las Estrellas, cuando era el histórico Canal de las Estrellas, y todo se veía por antena. Por ahí encontramos algo de lo que ahora es sobre todo los sábados, los cuentos de Cachirulo no faltaban, y había un cuate que le decían Timoteo, pero apareció algo que era lo que es la televisión mexiquense. Entonces salían las marionetas, el villano era Pantaleón. Era Sí. Pantaleón, era una marioneta totalmente guerrillera con sus carrilleras, con su sombrero, su bigote y un cigarro, pero eran títeres, eran marionetas. Y ese Pantaleón era bravo, bravo. Cuando leí yo lo de Pantaleón, dije, me acordé de esa anécdota, de esa caricatura, de esa marioneta, y es de la televisión mexiquense. ¿Quién habrá incurrido en qué? No sé, pero, pero me hizo acordar de eso. Pero bueno, a lo que iba ahorita, Ríos Rojos, Ríos Así es. Rojos. Bueno, ¿y por qué Ríos Rojos? Decía que cuando había enfrentamientos y llovía, y como Zacualpan se encuentra en un cerro, pues bueno, corría el agua por las calles llena de sangre, ¿no? Entonces ella siempre consideraba que era un río rojo, ¿no? Entonces realmente eso es el recuerdo que yo tengo del movimiento armado y también a ella le tocó vivir pues la decena trágica, ¿no? Sí, Como había muertos por todas las por partes todas las de las partes. ciudades, de la Ciudad de México, perdón, que ella recorría porque ella trabajó también en la Ciudad de México, entonces fueron momentos muy difíciles porque no había un lugar seguro en los diferentes puntos que yo recorría tanto en la Ciudad de México como en Zacualpan, que es donde ella era originaria, ¿no? Entonces, esa parte humana que pude rescatar en el libro, desde mi punto de vista, creo que es la parte más valiosa, ¿no? Repito, y perdón que haga la analogía con lo que ustedes hacen aquí, porque realmente habla del sufrimiento, de esa parte humana que no nos debemos de olvidar más hoy en día que vivimos tiempos tan complejos, creo que resaltar el humanismo y la ética es muy importante para seguir avanzando, como bien se llama este programa, incansable, ¿no? Incansable, así es. Hay que seguir avanzando. Y si me lo permites, también el libro aborda otro tema muy importante durante esa época, que sería prácticamente un resumen de lo que yo concluyo en el libro, es de que el impacto del movimiento armado en el Estado de México generó pobreza, desolación, muerte, pero también epidemias. ¿Por Ujú. qué? Porque al no tener que comer no había producción alimentaria, hubo heladas, parecía que todo se sumaba, Todo se incluso en sumaba. 1912 hubo un temblor en la parte norte del Estado de México, particularmente en Atlacomulco y en un municipio que se llama Timilpan, aledaño a Atlacomulco, y ahí desapareció el pueblo por el temblor. Entonces, me decían los entrevistados, parecía que pues todo se sumaba para que la situación fuera Mal y de malas. mal y de malas y pues bueno, sufrimiento extra para la población. Pero además quiero recordar que en 1918 se vivió la influenza española, Sí. particularmente inició en el mes de septiembre de 1918. En el Estado de México hubo 5,000 muertos. Pareciera una cifra menor, pero estamos hablando de 18. 1918. Y bueno, ¿en qué consistían los síntomas? Les daba fiebre alta, les dolía todo el cuerpo, me decían, perdón, que se ponían todos amarillos, hasta transparentes, y la gente se moría. Entonces, esa enfermedad la habían traído precisamente de España
y por eso le pusieron la influenza española. Y yo generalmente hago una analogía con su debida diferencias con el COVID, ¿no? Ujú, claro. Porque precisamente, bueno, hay que pensar que en aquel entonces no había vacunas, no había manera de... Lo único que me decían que les ponían en las casas afuera era azufre, ¿no? Sí. Y fomentos de agua fría para bajar la temperatura, pero la gente terminaba muriéndose. Entonces, por si fuera poco, pues se apareció también la influenza española y eso sumó al sufrimiento y a los padecimientos de la población, ¿no? Y bueno, yo creo que también hay que abordar la parte significativa. Para 1917, en el mes de octubre, se promulga la Constitución Política del 17, Estado Libre y Soberano de México. Ya se había promulgado a nivel nacional en en febrero por 1917. parte de Venustiano Carranza, Ajá. y en el Estado de México le toca al general Agustín Millán. Entonces, yo señalo que este documento es donde se plasman parte de las demandas por las que lucharon la población, ¿no? Principalmente voy a señalar tres: la educación, la salud, la distribución de tierras, bueno, agrego una más, y el trabajo, El ¿no? trabajo. Entonces, fue la manera en que se institucionalizaron las demandas de la población en el Estado de México. La verdad que bonito lo cuenta, maestro Gutiérrez, la verdad, muy bonito. Se antoja, chicos, ¿cómo conseguimos el libro? Bueno, pues lo pueden encontrar en la librería Castálida. Bueno, ahí está el detalle que está ubicada en la ciudad de Toluca, en Pedro Ascencio esquina con Hidalgo, ¿no? En la librería del Consejo Editorial de la Administración Pública del Estado de México, pero bueno, digo, vale la pena. Si se dan una vuelta para visitar toda la infraestructura cultural y pues adquirir Vale la libros pena. también, ¿no? Vale Sí. la pena. Está también en la biblioteca, ya no está en la biblioteca Sí, de la también. Cámara de Sí, Diputados, sí, sí, sí. Congreso Estatal, ¿no? Así es, y en la Biblioteca Pública Central de la ciudad de Toluca, en la universidad, en diferentes puntos. Y bueno, aquí también traje unos ejemplares Muchas para gracias. ustedes, para el Muchas gracias por Instituto sacar Nacional aquí. de Cancerología. Y bueno, si me permites, quisiera Sí, agregar otra parte que es muy importante porque vale la pena, recordando al doctor Gustavo Vaz Prada, pues casualmente él, hay que destacar que aparte de todo, en 1938 fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces pues tuvo una contribución muy importante. Incluso, bueno, también a él le correspondió, fue director de la Escuela Médico Militar, fue también director de la Escuela Nacional de Medicina, él implementó el servicio social para los médicos. Esa visión humanista la impregnó en todo momento, y algo muy importante, en 1940 el presidente Manuel Ávila Camacho lo designó como secretario de Salubridad. En ese entonces era secretario de Salubridad y Asistencia, y vale la pena señalar que en ese entonces se establece los institutos nacionales, así es. el de cardiología, el de nutrición, el Hospital Nacional Infantil, y bueno, en 1946, con mucho orgullo, pues se establece El este Instituto Instituto Nacional de Nacional que Cancerología, está en vísperas de cumplir sus 78, 79 9 años, años y ya, bueno, el próximo año serían noviembre. los 80 años, que esperamos que nos inviten a venir Yo a creo, yo creo celebrarlos, que ¿no? sí, yo creo que sí, cuente con ello, porque si Dios presta vida para que nos aviente un speech al respecto, porque por ahí Claro, claro, yo teníamos alguna encantado. tarea en relación a las cifras y números de las fundaciones en parte de salud, de la aportación. Obviamente todo nació en el Estado de México, es la conclusión, es mucha información, muchas fechitas, pero viene de un gran gestor, Gustavo Asprada, que Así estuvo es, metido en todísimos lados. Eso es característica de los VAS hasta la fecha. así Aquí es. tenemos aún, pero bueno, ahorita le platico de eso. Sí, no, no, pues bueno, muy orgulloso de estar, porque parte el esfuerzo que realizó el doctor Gustavo Vaz tiene que ver con este Instituto Instituto Nacional. Nacional, que es orgullo de todos los mexicanos, y que aprovecho para felicitarlos por esa extraordinaria labor No, que gracias. realizan, y que, pues si me lo permiten, bueno, yo trabajé muchos años en el ICEMIM, lo sigo teniendo, que es el Instituto de Seguridad Social del Del Estado de Estado de México y México. municipios, en donde también el doctor Gustavo Vaz Prada pues incluso hizo algunas operaciones, intervenciones quirúrgicas de alto nivel,
y bueno, como gobernador del Estado de México también lo impulsó. Y derivado de eso, pues también no puedo dejar pasar porque en este mes, pues bueno, se acaba de celebrar el Día Internacional contra el Cáncer. Así es. Y bueno, precisamente parte de ese esfuerzo nacional e institucional y también del ICEMIM, pues en este año se cumplen 20 años del Centro Oncológico Estatal ICEMIM, en donde muchos de ustedes contribuyeron en su Es una escuela nacimiento. hermana, es una escuela Así hermana. es, muchos de los egresados de aquí han estado o están todavía por allá en el Centro Oncológico Fue Estatal ICEMIM. director y se llama ahora sí el oncólogo estatal, el doctor Barrera, ¿no? Así es, José Luis José Barrera Luis Barrera, Franco, y por así ahí es. tuvo de director médico la maestrísima Paula Cabrera, quien ahora está acá con nosotros. Así es, y quien también fue uno de los vínculos que amablemente hizo posible Ah, va. que hoy estuviera aquí. Así que, pues bueno, esa vinculación interinstitucional ha sido permanente y pues yo me siento muy afortunado de que me hayan Sí, 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 invitado sí. porque, bueno, yo he trabajado en la Universidad del Estado de México y en el ICEMIM. Ahora soy un voluntario simplemente, pero son dos instituciones que yo aprecio mucho, que llevo en el corazón y ahora pues se suma una más al Instituto Nacional de Cancerología, si me lo No, sí, permiten. gracias, Antonio, sí. También es un alto honor y pues quiero felicitarlos por esa labor. Pero algo importante que pues nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, pues si me lo permites, quisiera felicitar a Incansable, que acaba de Gracias. cumplir Un año. un año, es su primer aniversario, así que un aplauso Gracias. y una Gracias, felicitación gracias, Antonio, por muchas esta gracias. gran labor de comunicar, de acercarse a la población, porque habemos muchas personas que, aunque estamos involucrados en el medio, desconocemos la extraordinaria labor. Yo soy un fiel seguidor de Incansable y me sorprende todo lo que han hecho por salvar vidas y yo siempre he dicho, si, pues bueno, Dios es el mejor doctor, pero ustedes son las manos de Definitivamente. Dios aquí en la tierra. Y si a mí me permiten sumarme con lo poco con lo que humildemente sé, pues yo encantado, ¿no? Así No, que no, ha gracias. sido un verdadero honor estar en esta gran institución que es orgullo de todos los mexicanos. Valdría la pena, Antonio, dejarlo ya aquí escrito y filmado, ya está filmado. Claro, Es decir, la invitación para ahora el aniversario del INCAM para que formes parte claro, de los speech central con motivo de este aniversario, sobre todo para que el gracias. tema ahorita no lo pusiste así en 3 palabras, en 4 minutos, más bien sobre la historia. Yo creía, Antonio, yo llegué y escuché, yo llegué aquí siendo un residente del 2005 y escuché ya de la maestra Paula Cabrera, de José Luis Barrera, y muchos de mis compañeros de generación egresados fueron a trabajar allá, y yo decía, bueno, el INCAN es el papá del oncológico estatal, porque todos nos vamos para allá, y como se veía relativamente nuevo, hoy me diste la vuelta, hoy resulta que somos los nietos del ICEMIN. Así A es. grandes rasgos, Eh, somos los nietos del ICEMIN. De hecho, el INCAN sembró la semilla, ¿no? Y pues bueno, se Así es. inauguró en agosto del año 2005 y bueno, tuve el alto honor de que en ese entonces estaba trabajando y ahora debo de comentarlo con mucho respeto, sigo haciéndolo de manera voluntaria porque amo profundamente a nuestra Universidad Autónoma del Estado de México y al ICEMIM, ¿no? Entonces, Enhorabuena, y la verdad tiene un es excelente un profesor. verdadero honor y ahora si me permiten sumarme aquí también, Sí, 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 sí. todo lo que sea por el fortalecimiento y el bienestar de los mexicanos y de los mexiquenses, pues yo encantado, ¿no? Pues sin duda, como nietos del ICEMIN, un abrazo fraterno a donde está el maestro José Luis Barrera ahí en el cielo, que nos dejó el año pasado, creo el año Así antepasado. es, el pasado. Y pues un abrazo también para la maestra Cabrera, que estuvo al pendiente de que contactáramos y habláramos de esto, y que pues no perdiéramos la brújula, y para todos los incansables que nos escuchan, vean ahora sí cómo está la historia contada de alguien que la sabe por todas las experiencias del mundo. No nada más es Villa, no nada más es Zapata, no nada más es escena trágica. Yo recuerdo, la escena trágica concluye 10 días de violencia y concluye con la muerte de Madero, punto. Y pues obviamente el tirano Huerta o el general Huerta, el villano no, Álvaro Obregón, la madre Conchita, punto. Creo que es lo único que sabía yo hice mi resumen de lo que yo sabía de la revolución. Hoy sabemos mucho más. Hoy sabemos que son narrativas que nuestros abuelos contaban. Yo ahorita también que me platicaste de, de este bandido que hacía tragar orines, pues todo lo que mi abuelo contaba. Mi abuelo era otro,
no sé si vivió la revolución, no, era más cristero, eso sí hablaba mucho de eso, pero esas cosas, esa gente ya se nos fue. Y si no se las pedimos que nos las contara, yo obviamente quiero mucho a la doctora Patti Vaz, nieta de Gustavo Vaz, a quien le pido en nombre de todo el instituto te haga el obsequio del libro insignia del INCAN. Es la nieta de Gustavo Vaz Prada, doctora aquí del Instituto Nacional de Cancerología, ¿se alcanza a ver? Sí. Y pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Patti. Un honor. Y además debo de decir que no solo es un honor poder estar en esta gran institución, doctor, sino pues bueno, estar con la nieta de uno de los pilares que me ayudó o que fue motor de este libro que hoy estoy presentando. Entonces me siento muy afortunado, muy agradecido. Es un verdadero honor estar con ustedes y con todo el maravilloso equipo de producción que está aquí presente y a quien les agradezco su hospitalidad también. Así es, sin duda. Entonces, toda la entrevista que tuviste con el doctor Gustavo Vaz, yo dije, vamos, Pati, ojalá desaprovechar los cuentos del abuelo, ojalá las anécdotas, no lo sé, pero hoy nos lo contó el maestro Antonio Gutiérrez de una manera exquisita. Chicos, consigan el libro, si van al Estado de México, consigan el libro. Vamos a poner aquí el contacto, la red social del maestro para que le ponga usted su mensaje, oye, yo quiero el libro, ¿cómo le puedo hacer? Contáctelo a él directamente y pues obviamente esperamos verlo pronto para nuestro aniversario y hablar con docencia. Muchas gracias en nombre de todo el Instituto Nacional de Cancerología. Pues, un abrazo por el aniversario. Gracias. Trabajar en una gran institución que es orgullo de todos los mexicanos y de los mexiquenses también, porque sabemos de sus hazañas, pero sobre todo de ese gran humanismo que salva vidas, ¿no? Que creo que es lo que hoy en día pues nos debe de unir a todos para fortalecer este gran país que es nuestro México querido. Muchas gracias. Pati, ¿algo que tengas que decir? No, que estuvo increíble recordar al abuelo otra vez. Sí, estuviste llevando ahí en el rincón. En sus anécdotas que siempre me contaba. Sí, qué bueno, Pati, la verdad, qué bueno. Siempre Y qué platicaba bueno que nos lo compartes y que permiten que nos compartan parte de la historia. Sí, aquí estamos. Por eso. Un honor. Gracias. Debo decir, hace muchos años estuve con el doctor y ahora estoy con su nieta y pues bueno, qué maravilla, ¿no? Qué sí, gran sí, claro. Ya lo saben, familia incansable, yo soy el doctor Ramiro Espinosa, el maestro Antonio Gutiérrez Gómez, la maestra Patti Vaz. Somos incansables, nos vemos a la próxima. Gracias, denle like. Esto fue Radio Incan. No te pierdas el próximo episodio y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Hablemos del Incan en Radio Incan. Instituto Nacional de Cancerología.